Buenas tardes a todos y todas. En conmemoración al Día del Patrimonio Cultural, les damos la bienvenida al primer seminario histórico Patrimonio Cultural en Ñuble, organizado por el Colegio Altazor, Centro de Educación para Jóvenes y Adultos de Chillán, el cual busca integrar a la comunidad, realzando el valor de lo que ha sido parte importante en la historia de nuestra localidad y que muchas veces ha sido invisibilizado. Nuestra primera ponencia se basará en las escuelas patrimoniales en Ñuble, que tiene como fin realzar las consecuencias del terremoto de Chillán en 1939 desde un prisma educativo. Esta óptica busca situar en la palestra el origen de importantes centros educacionales vigentes hasta el día de hoy, con el fin de revalorizar estos patrimonios tan propios de nuestra identidad ñublencina. Con ustedes, Egon Herrera Cortés, profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío y quien es actualmente parte del equipo Altazor. Muy buenas tardes. Me toca a mí abrir este seminario, este primer seminario histórico. Mi ponencia se llama Escuelas Patrimoniales en Ñuble. Vamos a hacer un recorrido por importantes centros educacionales en nuestra ciudad, específicamente la Escuela México, el liceo, ex liceo de hombres, ex liceo de niñas, pero para entender la importancia de estos centros educacionales necesito antes adentrarme en la historia de Chillán, específicamente en la historia sísmica o telúrica de nuestra ciudad de Chillán. Así que empecemos con eso. Debo precisar antes de que Chillán, lo que hoy conocemos por Chillán, el nombre de fundación en 1580 es San Bartolomé de Chillán. Es interesante porque sabemos que fuimos una colonia española. Por ende, aquí podemos ver la mezcla entre San Bartolomé, de esta mentalidad medieval europea, mezclado con Chillán, una palabra que viene del mapudungún. Chillán significa silla del sol. Entonces es interesante ver este hibridismo cultural, cómo estas dos culturas se van mezclando en lo que hoy conocemos por Chillán. ¿Por qué quería hablar un poquito de este tema más ancestral o más antiguo de nuestra ciudad? Porque quería contarles que Chillán fue destruida antes de los terremotos, antes de los sismos, por un levantamiento indígena. En 1655 nuestra ciudad, en esa época un villorrio un español, ya fue destruida por los indígenas, como antecedente. Ahora me quiero centrar, digamos, en la historia un poco más reciente de Chillán. Cuando vemos el escudo de armas de Chillán, vemos al medio 3 torretas. Estas 3 torretas significa que Chillán fue devastado 3 veces por movimientos sísmicos: 1751, 1835 y 1939. Yo ahora me voy a centrar en el último terremoto, ya el de 1939, para seguir con esta historia de los patrimonios educacionales. Si alguien no sabía el dato de las 3 torretas del escudo, a eso va, ¿ya? A eso hace referencia, eso significa en nuestro escudo chillanejo. Bueno, cuando hablamos de 1939, tenemos que hablar de una fecha bastante triste, negra, de la historia no solamente de nuestra ciudad, sino de gran parte de Chile. Este terremoto es considerado como el más letal registrado en Chile. ¿Por qué hablamos de letalidad? Hablamos de cuánta gente murió. Bueno, los ambiento un poquito. Verano de 1939, 24 de enero, a las 22:32 horas. Todos sabemos cómo es el verano en Chillán, bastante caluroso. A esta hora ocurre el sismo. Se registran 5.685 personas muertas identificadas, pero el registro final estima en 24.000 muertes. ¿Por qué de 24.000 muertes solamente se identifican 5.685? Por lo que les comentaba, Chillán en verano, sabemos que superamos muchas veces los 40 grados. Mucha gente muerta podría significar una epidemia. Por ende, en esta época, lamentablemente, la gente se apiló en la plaza de Chillán, en muchos otros sitios dentro de la ciudad, o de lo que quedó de ciudad, y fueron llevados directamente al cementerio municipal y lo enterraron todos de manera bastante rápida, ya en fosas comunes. Por eso la letalidad, por la cantidad de muertos que tuvo este terremoto. El epicentro fue en las cercanías de Quirihue,
8.3 grados. Pero tratemos de entender por qué este terremoto fue tan destructivo. Tenemos que considerar la época, 1939. Las construcciones lamentablemente no eran del mejor material, la mayoría era de adobe. Para quien no conoce el adobe, era bueno, la manera más masiva de edificar casas en la época. Es una mezcla de barro con paja. La imagen de la izquierda muestra una casa de adobe. Imaginarán que obviamente estas casas no tienen cadenas, no tienen ninguna estructura que esté capacitada para resistir un movimiento telúrico. Por eso se explica la magnitud, la lamentable magnitud del terremoto de esta época. La otra imagen muestra una casa con una estructura antisísmica. Obviamente hoy en día, gracias a los errores del pasado, la ingeniería chilena ha logrado estar al primer nivel y las nuevas construcciones de hoy pueden resistir terremotos incluso más fuertes que este. Por eso, porque hemos aprendido de los errores anteriores. Bueno, aquí la imagen demuestra más o menos cómo fue el desenlace de las casas de la época, destruidas totalmente. La prensa aquí informó. Bueno, tenemos el dato, el día después del terremoto, del teniente primero de aviación, don José Pérez de Castro. A él lo enviaron a sobrevolar toda la región para que informara de cuál era la situación. Lamentablemente lo que tuvo que informar es que Chillán estaba totalmente destruido. Chillán, Parral, San Carlos ya no estaban, desaparecieron. Eso es el escenario de la época. Eso es la importancia del terremoto. Ahora vamos a ver por qué me referí tanto al terremoto si yo dije que iba a estar hablando de los centros educativos. Vamos, causa-consecuencia. ¿Por qué empecé con esto? Como les dije, Chillán se desplomó prácticamente en un 100%. No quedaba nada. No quedó nada. Entonces la ayuda internacional comenzó a llegar. Uno de los primeros estados en prestarnos ayuda fue México, el Estado de México. México en 1942 va a donar una escuela. Para quien no sabía, la Escuela México no solamente se llama Escuela México por honor a México, no. Se llama Escuela México porque fue donada por este país. Tengo una imagen acá de Pablo Neruda y voy a explicar por qué pongo a Pablo Neruda dentro de la Escuela México. Pablo Neruda, sabemos la importancia de su obra, Pablo Neruda, don Estalí Reyes. Él tenía un abanico bastante grande de personas ilustres a las que conocía. Dentro de ellos estaban dos célebres muralistas, de los muralistas más importantes del mundo en la época, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero. Él hace la gestión para que estos grandes muralistas vayan a la Escuela México y, bueno, hagan los murales que todos conocemos. Para quien no se ubica espacialmente dónde está la Escuela México, bueno, está por la avenida O'Higgins, entre la calle Camero y Vega de Saldía, frente a la Plaza Santo Domingo, como la conocemos comúnmente, pero que en verdad se llama Plaza Héroes de Iquique. Quizás muchos tenemos recuerdos de la plaza, cuando nos llevaban de niños, los jueguitos, tal vez más de algunos fue a pololear esa plaza, quién sabe. Esconde mucha historia y la Escuela México siempre fue presente, siempre estuvo presente como fiel testigo frente a esta plaza. Ahí está la escuela. Bueno, los murales de Siqueiro, mal nombrados murales de Siqueiro, todos lo conocemos en nuestro inconsciente colectivo, está los murales de Siqueiro. Se llaman murales de Siqueiro y de Guerrero. Dos muralistas fueron, no solamente Siqueiro. Javier Guerrero decoró el hall principal, ¿ya? Los óleos o los frescos que él pintó ahí se llaman De México a Chile. David Alfaro Siqueiros pinta en la biblioteca Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué se llama biblioteca Pedro Aguirre Cerda? Porque el presidente de la época, en el terremoto de 1939, fue el señor Aguirre Cerda, que prestó bastante ayuda y por ende el reconocimiento. En esta biblioteca Pedro Aguirre Cerda se encuentran los murales Muerte al Invasor de Siqueiro, que tal vez, bueno, debe ser el mural más emblemático, el que está expuesto ahí, el que más recordamos. Por su enorme valor histórico, bueno, desde 1942 hasta la fecha, son casi 80 años que están estos murales en esta escuela, van a ser declarados Monumento Nacional en el año 2004. Desde el año 2004, estos emblemas de esta escuela, estos íconos importantísimos dentro de esta escuela,
son declarados monumento nacional. ¿Ya? Para los que no han ido, bueno, les comento, hoy estamos en época de pandemia, pero digamos que estamos bajo la normalidad. Para ir a los murales de Siqueiro y Guerrero, se tiene que llamar a la escuela, se da una hora, una cita, porque el colegio sigue funcionando, obviamente, tiene horarios de clases. Entonces dan ciertos horarios específicos para que la gente vaya a conocer los murales. Son gratuitos, no tienen que pagar nada. Así que, bueno, cuando volvamos dentro de todo a la normalidad, les recomiendo ir. Son unas obras muy, muy bellas que están en nuestra ciudad. De repente muchos nos quejamos de que en Chillán no hay nada, no hay ningún atractivo fuera del mall, pero hay cosas, hay cultura en nuestra ciudad, hay mucha cultura y hay que descubrirla, ¿ya? Para que tratemos de darle un poco más de importancia a obras tan insignes y que están acá, en nuestra ciudad. Habiendo dicho esto sobre la Escuela México, la importancia de la Escuela México, vamos a hablar ahora de un segundo liceo, el Liceo Narciso Tondró de Chillán, o el ex Liceo de Hombres. ¿Por qué es importante? Paso a explicar por qué. Porque si ves la fecha de fundación, se remonta a 1853, o sea, este liceo tiene 170 años de historia en nuestra ciudad. Como dije, es el ex Liceo de Hombres de Chillán. Antes no se llamaba Narciso Tondró, Liceo de Hombres. Posterior al terremoto de 1939 también, este edificio que hoy no está, claramente fue asolado, quedó en ruinas, desapareció. A principios de los 60 recién se va a edificar el actual liceo y en 1965 se le va a denominar bajo este nombre de Liceo Narciso Tondró, en honor a un periodista, abogado, escritor, pedagogo, de hecho considerado de los más grandes pedagogos del principio del siglo XX, el señor Narciso Tondró, y rector del colegio, llevándolo incluso a esta época, o a la época en donde él fue rector por más de 28 años, a ser uno de los liceos más importantes a nivel nacional. Importante el dato porque hoy tenemos en nuestra retina hablar de liceo municipal, como algo tal vez despectivo, porque estamos bajo una lógica de que hoy el colegio más caro de repente es el mejor, el que tiene más prestigio, pero estamos quitando la importancia a lo que es un liceo, que no debería tener esa connotación, ¿ya? Y menos este liceo que es tan emblemático. Imagínense, tiene tanta historia que, como les digo, en su momento fue considerado uno de los mejores a nivel nacional. Bueno, les estaba comentando esto del término liceo, ¿ya? Sobre esto hay un pequeño conflicto hace poco entre ex estudiantes del Liceo Narciso Tondró con las autoridades. ¿Por qué? Porque durante los últimos años el liceo ha tenido una baja considerable de matrícula. Entonces se quiso aplicar, o se aplicó en verdad, se aplicó un plan maestro en donde se iba a fusionar el Liceo Narciso Tondró con dos instituciones más. Pero el gran tema es que hubo un cambio de nombre, de liceo a colegio. Y esto fue la enorme molestia de los ex estudiantes, porque dicen que al cambiar esta pequeña palabra, liceo, ya está perdiendo la esencia, ya está perdiendo el valor histórico del liceo en Chillán, ¿ya? Y de hecho creen que está siendo vulnerado, o está siendo más estigmatizado, la palabra liceo. Hacer el cambio de liceo a colegio para ellos es algo grave. Y bueno, si vemos la historia, en verdad, un liceo que tiene más de 170 años de historia, puede que tengan la razón los ex estudiantes, pero lamentablemente ya está hecho y hoy se llama Colegio Narciso Tondró, ya no es de hombres, ahora es mixto y bueno, quizás va a perder un poco la esencia, pero ya no hay mucho que hacer. Acá les muestro un informe de personalidad de un chico prácticamente de mediados del siglo XX, y lo más curioso de este informe de personalidad es que podemos ver los mismos errores o las mismas travesuras de ciudadanos que estudiaron hace tantos años, pero que se van repitiendo hoy en día. Entonces no deja de ser curioso por ahí, y es muy lindo y es muy enriquecedor que este liceo tenga este archivo tan rico en esta información que nos va dando, desde cierta lógica, una perspectiva de cómo era la sociedad o cómo era la gente
de 100 años atrás en Chillán. Importante que exista este archivo en este liceo. Bueno, el último liceo del que me quiero referir es el Liceo Marta Brunet. Importante, este liceo es fundado en 1901 bajo la peculiaridad de ser un liceo de niñas. ¿Ya? Si hoy consideramos que la sociedad chilena es machista, es probable, puede ser. Sí, no es el debate de hoy, no es el tema de hoy para otro conversatorio. Pero imaginar que hace 120 años en Chillán, en nuestra pequeña ciudad, ya había un colegio enfocado en la educación de niñas, es un dato bastante relevante para la historia de nuestra ciudad. Bueno, este liceo de niñas está ubicado en la calle Arauco, número 85, o sea, llegando a la avenida Ecuador e Itata, por ahí estaba. Otra vez entra en escena acá el terremoto de 1939, que, bueno, también derribó el colegio, lo derribó totalmente, sumado a un incendio posterior que lamentablemente provocó la pérdida de mucha información valiosa del liceo en esta época y que no se va a poder recuperar nunca más. Bueno, este colegio luego fue modificado la ubicación y estuvo en donde hoy está el Instituto Superior de Comercio, el famoso INSUCO. Aunque no lo crean, el liceo de niñas alguna vez estuvo donde hoy está el INSUCO, en unos pabellones bien improvisados, pero donde se podía seguir ejerciendo la labor educativa. Ya a mediados del siglo XX va a estar ubicado en donde hoy conocemos, bueno, la calle Claudio Arrau, anteriormente llamada calle Lumaco. Encuentro que el cambio fue bastante bueno porque Lumaco, en verdad, no iba mucho al caso en Chillán y fue modificado por el nombre Claudio Arrau. Para quien no conoce bien la ubicación de estos liceos, son liceos que están básicamente pegados, separados por la calle El Roble, por Claudio Arrau, entre la calle Constitución y la calle Maipón. Esa es la ubicación de estos dos liceos que están hoy en día operativos. Bueno, el último dato sobre el Liceo Marta Brunet es que desde el 2012 es considerado un liceo bicentenario de excelencia y mixto. Y bueno, en Chillán ya se está perdiendo la mística de estos colegios o escuelas de mujeres. Tenemos hoy en día la Purísima, tenemos hoy el Mabel Conde Marín, pero ya desde el 2012 el Liceo Marta Brunet es mixto, al igual que aunque esté en nuestra retina como liceo de hombres, también es mixto. Ya. Hasta acá con la explicación de los 3 colegios de los que quería hablar. Ahora voy a ir con una pequeña conclusión o pequeñas conclusiones sobre esta ponencia. Primero, tenemos que considerar que estas 3 escuelas, estos 3 colegios, son íconos que van de generación en generación en nuestra ciudad. Abuelos, bisabuelos, padres, amigos, han estudiado acá. Por ende, han sido escuelas que han formado a muchos ciudadanos en nuestra región. Y esto va enriqueciendo nuestra historia. ¿Ya? Entonces creo que es importante y merecen estos colegios el reconocimiento propiamente tal. Y bueno, es nuestra labor como sociedad y ciudadanos chillanejos otorgárselo. Si bien hoy en día la ciudad de Chillán está en una fase de transición a un cambio que conlleva la modernidad, hoy en día Chillán es región, hoy en día vemos una arquitectura distinta, muchos edificios en altura, pero aún así estos colegios, estas escuelas nos van a ir acompañando por muchos años más y van a hacer esta mezcla entre la futuro antiguo Chillán y el Chillán moderno. Entonces, siempre nos van a estar llenando de melancolía y de romanticismo. ¿Ya? Son símbolos de nuestra ciudad, son hitos importantes de nuestra ciudad y bueno, el propósito de este conversatorio es realzar la importancia que tienen para todos los chillanejos en general. ¿Ya? Eso sería mi contribución, espero les haya gustado. Lamentablemente no tenía mucho tiempo, yo soy muy bueno para hablar, pero creo que con eso estamos. ¿Ya? Muchas gracias a todos, espero les haya gustado mi exposición. Gracias.